Laura Alier, quien nos acompaña desde México. Ella nos va a hablar de tanatología forense y ella es licenciada en Derecho. Ella también ha estudiado pedagogía, ha estudiado criminalística, ha estado compartiendo en diversos diplomados, se ha estado formando en diversas materias y sobre todo también ha sido ponente a nivel nacional e internacional por parte de la Red Sororidad Pacto entre ellas. Bueno, ha sido reconocida con el premio Trascendiendo en Sororidad 2022 y realmente es un gusto el tenerla con nosotros esta tarde y que podamos escuchar sus aportaciones. Bienvenida, estimada maestra Laura Alier. Hola, doctora. Es un gusto para mí estar aquí con usted nuevamente, con la licenciada Cintia también, y bueno, con todas las personas que formamos parte de esta red, que bueno, creo que es demasiado, pues, noble el que se pueda compartir todo este conocimiento que ustedes hacen llegar. Muchas gracias, estimada maestra. Así es, y déjenme comentarles, bueno, que más tarde nos entrará a saludar mi estimada amiga Cintia Karin Palomino Buleje. Solamente estará compartiendo un momento más adelante con nosotros. Pues sean todos bienvenidos, estimada maestra Laura Alier. Si requiere compartir pantalla, bueno, ahorita ya está habilitado para ello y bueno, podemos dar inicio a su ponencia de 30 minutos. Adelante. Gracias, doctora. Efectivamente voy a compartir pantalla y... En lo que nos comparte pantalla nuestra estimada maestra Laura Alier, déjenme comentarles que las ciencias forenses a lo largo de los tiempos pues son un apoyo importantísimo para el proceso penal y otras tantas partes del derecho. Es por ello que el día de hoy es importante destacar algunas de esas ciencias forenses que nos dan ese gran apoyo para todos nosotros y sobre todo en la investigación de todos aquellos hechos delictivos. Para todas aquellas personas profesionistas de alguna ciencia, arte u oficio o dentro del derecho, pues bueno, van a estar siendo de gran relevancia e interés esto que vamos a estar viendo el día de hoy. Pues vamos a iniciar justo con la ponencia de tanatología con la maestra Laura Alier. Adelante. Gracias, doctora. ¿Sí se puede visualizar mi presentación? Ya se ve perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Como ya lo decía bien la doctora Esmeralda, vamos a hablar acerca de la tanatología. Es un tema muy amplio, muy importante para las ciencias forenses. La tanatología es el tema en general, pero de ahí se desprende la tanatología forense. Y bueno, pues vamos a analizar un poco su importancia que tiene en esta cuestión de las ciencias forenses y por supuesto que también en el derecho, porque a veces lo vemos un poquito deslindado de lo que puede ser la cuestión jurídica, legal, criminalística, criminológica, pero no es así. Obviamente está totalmente ligado, solo que lamentablemente en México es la cultura de la muerte, de la muerte bien, pues vamos a decirlo así, bien planeada, porque a veces no es que yo esté planeando morirme, me refiero al bien morir, me refiero a qué va a pasar con mis bienes. O sea, todos esos aspectos son los que tenemos que ir abriendo estos caminos en México para que la gente vaya animándose a hacer un testamento, a hacer la donación, el trámite para la donación voluntaria de órganos y tejidos, para la voluntad anticipada, todos estos temas que para algunas personas son desconocidos, pues son los que tenemos que empezar a llevar a las personas, a la mayor parte de las personas que son las que no desconocen estos temas y por eso ocurren pues tantas situaciones lamentables, las peleas entre los familiares, los juicios que se prolongan muchísimo y que llevan muchísimo dinero, o sea, todos estos aspectos que a lo mejor
se encierran a través de un desconocimiento y de la ignorancia de que podemos prevenir todo esto. A mí me gusta abrir con estas preguntas a torno de reflexión, no tanto para que lo contestemos ahorita en este momento, sino para que tengamos esa reflexión para ustedes. ¿Qué significa la tanatología para ustedes? ¿Saben lo que es? ¿Tenemos conocimiento en México de qué es? ¿Qué asuntos vamos a atender con la tanatología? ¿Qué pérdidas? Porque a veces pensamos que solamente la tanatología va a hablar de las muertes, de una persona que está a punto de morir o que ya falleció. Casi siempre lo toman así, como una persona que ya falleció. Y no, la tanatología es súper amplia, tiene muchísimos campos de acción, tanto para las personas que queremos o que nos gustan estos temas, como también para las personas que, bueno, buscan y necesitan una ayuda profesional. ¿Qué otras ramas existen de la tanatología? Y estas últimas dos preguntas, a veces, repito, en México la cultura de la muerte no la tenemos como de una manera ni tan científica, ni de tanto conocimiento como debería ser, porque a lo mejor nada más, yo escucho en noviembre que siempre dicen que la muerte la tomamos como de risa, ¿no? O de broma, y no es cierto. Solamente es el 1 y 2 de noviembre, que es una de las festividades en México tradicionales, de las más grandes, sobre el Día de Muertos. Pero el resto del año no es así. O sea, vemos que el resto del año le temen a la muerte, le tememos a la muerte, evitamos hablar de la muerte. ¿Cómo les gustaría morir? Siempre nos hemos preguntado o hemos hablado de eso. ¿Qué es la muerte para cada uno de nosotros? Y bueno, después de esta reflexión quisiera hablar de esta frase que a mí me gusta mucho, que es un anónimo, y la muerte es un tránsito y un descanso, un amanecer y un anochecer, una despedida y un encuentro, una realización y una promesa, una partida y una llegada. Nuestra vida no comienza cuando nacemos y no termina cuando morimos, solo es pasar un tiempo para madurar y crecer un poco. El tema, como les repito, es muy amplio. Voy a tratar de ser muy breve en estos 30 minutos para tratar de abarcar tanto la tanatología como la tanatología forense y hacer esa diferenciación que finalmente van de la mano, pero sí tienen sus particularidades. Obviamente los antecedentes de la tanatología los podemos encontrar con los vocablos griegos, thanatos, que es muerte, y logos, tratado o estudio. Se puede decir que la tanatología entonces es una ciencia que se va a encargar de encontrar el sentido al proceso de la muerte. No es verlo como algo trágico, es ver cuál es ese sentido, cuál es el sentido de morir, cuál es el sentido de la muerte, cuál es el sentido de poder estudiar la muerte. Y aquí yo les puse los principales símbolos que son utilizados en la tanatología, como es la mariposa, como es esto que ustedes ven aquí, que es la guadaña, ¿no? Que se supone que es uno de los instrumentos más utilizados por la muerte. Y bueno, aquí es una ánfora donde se guardan las cenizas, ¿no? La mariposa es la que más me gusta a mí porque, bueno, representa el cambio, es la transición, es la oruga que bueno, se hace capullito y después de un tiempo sale, se libera y ya es una mariposa, es solamente una transición y esa mariposa ahora va a volar, va a ir a otros destinos. Así se supone que, pues en algunas culturas se ve la muerte, porque también, ojo, me va a faltar mucho tiempo para esto, pero también podríamos analizar la muerte desde diferentes contextos culturales, porque no es lo mismo cómo ven los mexicanos la muerte, cómo ven culturas asiáticas la muerte, en donde es todo un ritual, donde a lo mejor el cuerpo es tratado de otra forma distinta, o donde a lo mejor en Medio Oriente, incluso aunque sea el esposo, no puede estar presente mientras preparan el cuerpo de la esposa. O sea, el contexto sociocultural nos da muchas referencias acerca de cómo es tratada la muerte en diferentes lugares, en diferentes países e incluso en diferentes épocas. En el medievo eran los que se encargaban de dar atención a los enfermos graves, pues eran las órdenes religiosas, y pues la máxima representante de la tanatología pues es Kubler-Ross,
que ella tiene varios libros que hablan sobre la tanatología, el duelo, los procesos del duelo, los diferentes tipos de duelo, las fases del duelo. Sería muy interesante que pudieran por ahí leer alguno de sus libros. Uno de ellos, que es el que más me gusta, habla sobre las experiencias que tuvo cuando estuvo acompañando a las personas en situación ya de fase terminal. Y bueno, cuál fue la experiencia de ella hacia cada uno de esos pacientes. Podríamos hablar también de cuidados paliativos, que son esos cuidados, como su nombre lo dice, para evitar el dolor del paciente. Obviamente no vamos a retardar, solamente lo estamos viendo como un proceso natural. No vamos a intentar acelerarla ni prolongarla, simplemente darle esa serenidad. Y la OMS pues va a definir a los cuidados paliativos como esos cuidados activos y totales que se brindan en paciente con alguna enfermedad que no responde ya a un tratamiento, ya no está respondiendo a un tratamiento curativo, pero el objetivo va a ser proporcionar esa calidad de vida. Ojo, no solamente para el paciente, también para la familia, porque a veces nos olvidamos de los familiares. Centramos toda la atención en el enfermo y nos olvidamos de las víctimas sobrevivientes, que en este caso son la familia. Ellos son los que deben también llevar después un proceso tanatológico. Los cuidados paliativos van a atender a los enfermos terminales, a los enfermos con problemas crónico-degenerativos y bueno, con algunas otras enfermedades como lo podemos ver aquí, ¿no? No solamente a los adultos, sino también a los niños. Aquí tenemos otra definición de lo que son los cuidados paliativos en México, que esto es prácticamente también reciente, no hay mucha cultura acerca, incluso en los hospitales públicos y en algunos privados también, pero en los hospitales públicos sobre todo, no hay un departamento tanatológico. O sea, solamente está el departamento de servicio social, que es el que se encarga como de esta parte de a veces son quienes dan la noticia a los familiares, pero realmente una contención tanatológica, emocional, psicológica, no la hay, porque además es un trabajo multidisciplinario. Y en México, pues en el año 1972 se inaugura la unidad de medicina del dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bueno, el duelo pues es ese sentimiento, esa reacción natural que vamos a tener ante cualquier pérdida. Mencionaba al principio que la tanatología no solamente la vamos a enfocar o la deberíamos enfocar hacia la parte de la muerte, ¿sí? También podemos enfocarla hacia cualquier pérdida y todos los días estamos perdiendo cosas. Si somos conscientes de eso, todos los días estamos perdiendo un día de vida, estamos perdiendo juventud, perdemos el trabajo, perdemos la pareja, perdemos el proyecto de vida que yo tenía con esa persona, perdemos amistades, si soy víctima de un robo, de un asalto, lo mismo, o sea, todo el tiempo estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar ante esas reacciones naturales que conllevan o que tienen como consecuencia una pérdida? Y bueno, podemos ver diferentes tipos de pérdidas, ¿no? Las relacionales que se tienen como mención principal, pues el divorcio, la muerte de un ser querido, obviamente incluye a las mascotas, y pérdidas de capacidades cuando a una persona le informan que ya su estado de salud va a cambiar o que en la amputación de algún miembro. Las pérdidas materiales, cuando somos víctimas de la delincuencia, de algún asalto, mi celular, mi dinero, mi auto. Por ejemplo, las evolutivas también, ¿no? ¿Qué pasa? No, en México se le dice, ya estás jubilado, adiós y buena suerte, ¿no? Pero nunca se le da una preparación a la persona que va a jubilarse para decirle, mira, sí, qué envidia por ti porque ya vas a jubilarte, pero ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Y esa cuestión ocupacional, a veces los jubilados ya no saben cómo emplearla, ya no saben qué hacer, y por eso escuchábamos hace tiempo, ¿no? Que decían, es que se jubiló y se murió. Pues sí, pero porque no tenemos esa preparación
para poder llegar a estas etapas de la vejez, de la jubilación. Y también hablaríamos de diferentes tipos de duelos. El duelo anticipado, por ejemplo, voy a hablar rápidamente porque si no el tiempo me va a comer. Cuando, bueno, va a experimentar situaciones y emociones anticipatorias que le preparan ya, le están preparando. Pero, por ejemplo, esta es una diferencia que me gustaría hacer entre pues, la tanatología y la tanatología en general y la tanatología forense. Porque cuando hablamos ya de ciencias forenses, de las personas que nos dedicamos a la criminalística, a los peritajes, pues obviamente no puedo yo preparar a los familiares para decirle, va a tener un accidente, se va a morir. O sea, recordemos que por ejemplo, la criminalística que se enfoca en las muertes violentas, como son homicidio, suicidio y accidente, pues obviamente son muertes que no nos esperábamos. Entonces, por eso es de suma importancia que podamos estudiar la tanatología y la tanatología forense por separado para poder yo tener esa preparación ante las personas que tienen un duelo anticipado y las que no. ¿No? Porque podemos ver el duelo sin resolver, el duelo crónico. ¿De qué va a depender esto? Bueno, tanto el tipo de duelo va a depender del tipo de muerte que tenga la persona. Son muchos factores, por supuesto, pero bueno, mencionando algunos, el tipo de muerte que tiene la persona, la edad, si era anticipado o no, ya tenía, o sea, padecía alguna enfermedad, qué tanta cercanía tenía yo con esa persona. Y ojo, las señales que a mí me van a hacer ruido en una persona de cuánto le está afectando el duelo va a ser la duración de ese duelo. Eso es algo súper importante que debemos ver en los pacientes o en las personas que estemos atendiendo tanatológicamente o en el conocido, en el familiar, en el amigo, en el vecino, cuánto tiempo lleva estancado en ese duelo. Ese es uno de los signos de alarma. Y aquí es donde lo podemos relacionar, como yo les decía, con las demás, las ciencias forenses y el derecho, porque los aumentos de suicidio y los casos de suicidio obviamente tienen un origen, y ese origen puede ser la pérdida de otra persona anteriormente o la pérdida de algo, como ya lo pudimos ver. Y entonces, si esa pérdida tiene un duelo crónico o un duelo no resuelto o un duelo ausente, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues obviamente va a poder, obviamente no en todos los casos, pero es una posibilidad muy grande que llegue a un estado de quererse hacer daño o de un suicidio, lamentablemente. Bueno, voy a pasar un poquito rápido esto porque si no, no me va a dar tiempo. El duelo inhibido. Es bien importante el detectar qué tipo de duelo está viviendo o estoy viviendo para yo poderlo resolver, ¿sí? Porque si no, con el tiempo, por ejemplo, un duelo inhibido, un duelo no resuelto, tiene que salir en algún momento y no va a salir necesariamente de la manera correcta. Bueno, voy a pasar un poquito lo de los tipos de duelos. Aquí es lo que yo les mencionaba de Kubler-Ross, que nos mencionaba sobre las etapas de un duelo, ¿no? Las típicas 5 etapas que nosotros ya identificamos, cuando tenemos una pérdida o un duelo, entra la negación, la ira, la negociación, la depresión. Hay que tener mucho cuidado aquí con esto, por lo que ya había mencionado, de que nos podemos hacer daño o caer en cosas como el suicidio, y finalmente la aceptación. Bueno, aquí también vamos a verle dos signos que indican que la persona está recuperándose de un duelo: intervención y apoyo en personas en duelo. Si nosotros nos dedicamos a las ciencias forenses, a veces es complicado que imaginemos un lugar de intervención en donde están en una escena, no sé, de suicidio, ¿no? Y están los familiares, obviamente consternados, obviamente pues están con todas las emociones a flor de piel, y los peritos pues están realizando su labor, y los familiares a fuerza quieren intervenir y llegar y bajar el cuerpo, porque pues imagínense, es un impacto muy fuerte el estar viendo a mi familiar colgando de una armella o de algún objeto, o de algún otro lugar, ¿no? Entonces, el criminalista también, a veces cuando uno se dedica a la cuestión de las ciencias forenses, no es que te vuelvas frío,
más bien tienes que volverte más humano porque estás trabajando con la vida y la muerte en cuestión de segundos y es una línea muy delgada. Entonces, una de nuestras misiones o una de las cosas que tendríamos que empezar también a enseñar en ciencias forenses es esta parte de la sensibilización, que no se pierda. También debemos tener cuidado, por supuesto, con qué tipo de apoyo vamos a nosotros a brindar al momento de nuestra intervención hacia los familiares, por ejemplo, ¿no? No podemos tocar a la persona porque recordemos que están en un momento de shock. Y si nosotros tocamos el hombro de la persona para decirle tranquilo o a veces no tenemos las palabras adecuadas, una palabra puede, en lugar de tranquilizarlo y de bajar su estrés, podemos dispararlo, ¿no? Palabras como tranquilo o todo va a estar bien. O sea, en tanatología nos enseñan ciertas palabras o frases que no debemos decir, porque a lo mejor la intención es muy buena, pero puede resultar totalmente contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Es una línea muy delgada entre ser sensible y humano y entre poder a lo mejor disparar otra situación pues no tan deseada. Estos son los objetivos de la intervención tanatológica. Como les decía, una de ellas es pues disminuir el estrés. Aquí quise hablar nada más algo súper rápido del duelo por separación para que vean que también existe esta parte del duelo por separación. El duelo en niños, porque casi no se habla del duelo en niños, ¿no? Es como muy olvidado porque pensamos que los niños, incluso uno los escucha que dicen, es que los niños no se van a dar cuenta, es que miéntele y dile que su papá o que su abuelo se fue a otro país, ¿no? Aquí es súper importante que manejar el duelo adecuadamente en los niños para que puedan ver la muerte como un proceso natural, como parte de la vida. Por eso aquí puse algunos mitos de los niños, ¿no? Que no se dan cuenta, que debemos protegerlos para evitar el dolor y el sufrimiento. No, es que es algo que ellos deben pasar. Obviamente ellos lo van a vivir de manera diferente y hay rituales que podemos hacer con los niños para que ellos puedan asimilar un duelo mucho mejor. Y obviamente es más rápido que con los adultos, pero si nosotros lo encaminamos de manera equivocada, cuando sea adulto va a tener apegos emocionales, apegos a parejas o a relaciones no sanas, va a tener dependencia, ¿no? Entonces sí hay que aprender a enfocar este tipo de duelos en los niños. Por ejemplo, aquí yo puse qué cosas no decirle a los niños. Eso de se ha quedado dormido. Si nosotros le decimos a un niño, tu abuelito se quedó dormido, imagínense el temor que le va a dar a un niño dormir. O que su papá y su mamá se vayan a dormir. Va a pensar que los va a perder y que no van a despertar nunca, así como su abuelito. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con las palabras hacia los niños porque recordemos que de acuerdo a las etapas del desarrollo de los niños, y obviamente va de acuerdo a las edades, su pensamiento todavía es muy literal. Y si yo le digo, tu abuelito se durmió y ven que lo enterramos y que ya no va a regresar, esto va a pensar él, que cuando él duerma ya no va a despertar. Entonces, no hay que evitar ciertas frases. Del mismo modo, nos ha dejado, se ha ido. Aquí es cuando entra este apego o la dependencia a cierto tipo de parejas cuando sea adulto. Porque si le decimos no va a regresar, ¿no? Pues imagínense, o sea, ¿por qué si yo lo vi que salió de la casa, pero por qué no va a regresar? Sí hay que explicar adecuadamente. Y hay muchos, esta es una de los rituales o de las actividades que podemos hacer con los niños que más me gusta, que se llama recolocar, que le pueden poner el nombre a una estrella, le pueden poner el nombre a un árbol, le pueden escribir una carta, hacer un ritual muy bonito con los niños para que ellos puedan canalizarlo y digerirlo de manera adecuada. Y bueno, también en adultos la intervención pues es diferente, la intervención tanatológica y psicológica por lo regular, ¿no? La contención emocional, lo que yo les mencionaba al inicio, que será muy, muy adecuado y muy certero que en la cuestión del sector salud se pudiera abrir más campo a los tanatólogos.
Aquí también podemos ver algunas actividades que se les presentan a los adultos para poder tener un duelo adecuado. Un duelo adecuado me refiero a duelo normal, aunque la palabra a veces no nos parezca adecuada, pero bueno, así se marca psicológicamente que un duelo normal es aquel que tiene todos estos procesos que ya mencionamos y tiene cierta temporalidad. La voluntad anticipada, por eso aquí les digo que entra ya la cuestión jurídica, porque, bueno, es ese respeto que todos tenemos para poder decir si nosotros queremos, si nos encontramos en una situación en donde nuestro cuerpo ya no está respondiendo a algún tratamiento curativo, bueno, pues entonces nosotros tenemos ese derecho de decir, yo ya no quiero que se me apliquen más tratamientos ni medicamentos, ni cosas que a mí me vayan a prolongar esto porque estoy sufriendo más. Yo quiero que mi muerte no es confundir con la eutanasia, que en nuestro país todavía no está legal ni autorizada, más bien es dejar que la muerte cumpla y vaya en el tiempo en que debe de darse. Punto. No me apliques más, ¿no? Hay un acta y hay un documento. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues vamos a evitar todo esto, la obstinación terapéutica, que a veces aquí entraría la cuestión de la bioética, porque en muchos casos los médicos se obstinan tanto por probar algunos nuevos métodos, algunas nuevas descubrimientos científicos, y bueno, pues yo también tengo derecho a decir, no intervengas de esta manera en mi cuerpo, yo quiero que la muerte siga su causa natural y ya no quiero más intervenciones terapéuticas. Evita las controversias entre el personal de salud, el paciente y los familiares y sobre todo vamos a respetar el derecho del paciente, que tanto hablamos últimamente del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Esta es una también de las principales cosas que podemos mencionar como el decidir sobre mi cuerpo, la voluntad anticipada. Y bueno, eso nos lleva a una muerte digna, ¿no? Lo que les mencionaba, hay un documento que es ante, bueno, lo voy a adelantar un poquito más. Aquí está, el documento. Este se va a firmar ante un notario público. Obviamente lo tengo que hacer cuando pues yo esté bien en mis 5 sentidos. Incluso yo puedo ir ahorita, ¿no? Porque yo no sé si me muera mañana, pero porque a veces todos decimos, pues mi plan es morirme a los 100, pero ¿qué tal si me muero mañana? Entonces, precisamente por eso tenemos que hacer énfasis en la cultura del bien morir y el bien dejar a los que también se quedan, porque si no, uno les deja más problemas. Entonces, yo puedo ir con un notario público, obviamente pago el costo por el trámite y bueno, ahí se va a poner, yo, Laura Rodríguez Salier, expreso ante todas mis capacidades, ¿verdad? Que no quiero, que mi voluntad anticipada es que no se me aplique tratamientos médicos si ya no responde a alguno de ellos, ¿no? Y en un documento, el formato, aquí está. El formato se otorga en los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México. Ojo, no porque yo haya hecho un documento de voluntad anticipada quiere decir que ya no, que a lo mejor si estoy muriendo y tengo la enfermedad, a la mera hora digo, no, sí, quiero que se me aplique tratamiento. Claro que se puede invalidar ese documento y se me tiene que aplicar los medicamentos y los tratamientos terapéuticos. O sea, no es así como que ya lo hice, ni modo, ¿no? No. Claro que puedo retractarme. Y aquí les puse el ejemplo del formato, no se alcanza a ver bien, pero bueno, ese es el formato de voluntad anticipada. La conspiración de silencio, que es cuando no queremos decirle a los familiares o al mismo enfermo. Y bueno, me quedan 4 minutos. Vamos a ver rápidamente la diferencia solamente con la tanatología forense, que era lo que yo les quería mencionar. Ya vimos lo que es la tanatología y lo que trata, que es algo también multidisciplinario, porque intervienen médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados y públicos. Y en la tanatología forense ya eso se va a encargar del estudio ya del cadáver como tal. No del enfermo, no del paciente terminal, pero se va a encargar del estudio del cadáver y de sus fenómenos evolutivos para que nosotros podamos determinar
bueno, aquí nuevamente, que es una ciencia que abarca la suma de conocimientos relativos a la muerte y pues se relaciona sobre todo con medicina legal porque son los médicos forenses quienes determinan la causa de muerte para poder determinar en ayuda del cronotanatodiagnóstico, que es pues ese paso o las manifestaciones que tiene el cadáver y los cambios que va a tener de acuerdo con el paso del tiempo. Y esto pues obviamente también es de muchísima utilidad en las ciencias forenses y para los peritos y para los que somos criminalistas para poder decir una verdad, lo más cercano a la verdad de los hechos y si a lo mejor yo me estoy dando cuenta que a lo mejor el vecino que fue quien lo mató, ¿no? Está diciendo que pues ya tenía días que no veía al vecino y yo veo que su cuerpo me está indicando otra cosa por las livideces, por el enfriamiento, por la rigidez cadavérica, como podemos ver ahorita, por las manchas en los ojos, bueno, pues entonces el vecino me está mintiendo, ¿no? O a lo mejor al revés, o sea, veo que ya está en estado de putrefacción, que es decir, que ya tiene más tiempo de fallecido y pues el vecino me dijo que lo vio ayer. ¿Cómo es posible que lo haya visto ayer? Sí, pues el cadáver ya lleva muchísimos días ahí. Entonces, bueno, aquí nada más para que ustedes puedan recordar los fenómenos cadavéricos, que hay inmediatos, mediatos, tardíos, y obviamente ellos nos van a dar siempre, a mí me enseñaron mucho en la escuela eso de que el cuerpo de un muerto te va a hablar. No es que te vaya a hablar literalmente, más bien por sus signos te va a decir qué pasó, posiblemente, y cuánto tiempo pasó lo que pasó. Y bueno, aquí están las livideces, por ejemplo, la rigidez de la que estábamos hablando, la adiposira, y aquí están los signos cadavéricos, que ya obviamente no nos da tiempo de platicar más a fondo de ellos, pero bueno, pues ustedes lo pueden revisar en cualquier libro de medicina forense. Y bueno, pues sería todo mi participación en este momento. Muchas gracias.